Bienvenidos a todos y muy especialmente a los estudiantes de la Escuela de Bioanálisis de la Universidad de Carabobo, sede Aragua. Hoy hacemos entrega de la primera clase de Fisiología Cardiovascular Básica. Esta presentación fue realizada por la Cátedra de Fisiología y Fisiopatología, la Escuela de Bioanálisis, sede Aragua, Maracay, Universidad de Carabobo, República de Venezuela. El estudio de la fisiología cardiovascular básica incluye 6 aspectos a revisar. En primer lugar, se debe incluir los aspectos anatómicos, histológicos y funcionales básicos del aparato cardiovascular. Posteriormente, se hablará de la actividad eléctrica del corazón. Luego, el ciclo cardíaco, en el cual hablaremos de la sístole y la diástole y todos los fenómenos que ocurren en estas dos fases. Luego hablaremos del gasto cardíaco, la presión arterial y finalmente una revisión básica de la fisiología de la microvasculatura. En esta primera clase solamente hablaremos de los aspectos anatómicos, histológicos y funcionales básicos del aparato cardiovascular. El estudio de la fisiología cardiovascular básica debe incluir una revisión del concepto de circulación mayor y menor. Hablemos primero de la circulación menor. El corazón está formado por 4 cavidades, 2 aurículas y 2 ventrículos. La parte derecha del corazón incluye la aurícula derecha y el ventrículo derecho. Por su parte, la parte izquierda incluye la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo. La parte derecha y la parte izquierda del corazón están separados por un tabique, por lo que en condiciones normales, la sangre que maneja la parte derecha del corazón no se mezcla directamente con la que maneja la parte izquierda. Comencemos con la parte derecha. La parte derecha maneja sangre venosa, pobre en oxígeno y rica en dióxido de carbono. Toda la sangre venosa de nuestro organismo drena a la aurícula derecha a través de las venas cava superior e inferior. La sangre venosa pasa así de la aurícula derecha al ventrículo derecho y de allí la bombea a la arteria pulmonar, que se debe recordar que histológicamente su pared corresponde a una arteria, pero que por ella circula sangre venosa, siendo esto un caso particular dentro de los vasos sanguíneos. La arteria pulmonar se divide en 2 ramas, cada una se dirige a cada pulmón. En la presente imagen no se observan las 2 ramas en que se bifurca la arteria pulmonar. Sin embargo, es importante que esto se tenga claro. A partir de las ramas de la arteria pulmonar se ramifican vasos más pequeños que finalmente dan origen a los capilares alveolares, donde ocurre el intercambio de gases entre la sangre y los alvéolos por difusión, y la sangre venosa se enriquece en oxígeno proveniente de los alvéolos y en dirección contraria el dióxido de carbono difunde de la sangre a los alvéolos y posteriormente este gas se expulsa durante la expiración. De esta manera, la sangre venosa se transforma en sangre arterial y se dirige a la parte izquierda del corazón, específicamente a la aurícula izquierda. Esto a través de las 4 venas pulmonares, 2 que provienen del pulmón derecho y 2 que provienen del pulmón izquierdo. Las venas pulmonares son las únicas venas que transportan sangre arterial. La sangre arterial pasa de la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo y de allí la sangre será bombeada hacia la arteria aorta. El recorrido de la sangre desde su arribo a la parte derecha del corazón, posteriormente es bombeada a los pulmones y de allí regresa oxigenada a la parte izquierda del corazón, se conoce como circulación menor.
Entonces, en resumen, en la circulación menor, la sangre pobre en oxígeno parte desde el ventrículo derecho del corazón por la arteria pulmonar que se bifurca en dos troncos para cada uno de los pulmones. En los capilares alveolares pulmonares, la sangre se oxigena a través de un proceso conocido como hematosis y se reconduce por las 4 venas pulmonares que drenan la sangre rica en oxígeno en la aurícula izquierda del corazón. Hablemos ahora de la circulación mayor. La circulación mayor implica el bombeo de la sangre arterial por parte del ventrículo izquierdo hacia la arteria aorta, y de allí esta arteria distribuye la sangre hacia todo el organismo. La arteria aorta da origen a diferentes ramas que cada vez más se ramifican y dan origen a arteriolas, y estas perfunden a los capilares, donde ocurre el intercambio de gases y nutrientes entre la sangre y los tejidos. El oxígeno pasa de la sangre a las células y el dióxido de carbono del metabolismo celular difunde a la sangre. Es así como la sangre se empobrece en oxígeno y se enriquece en dióxido de carbono y se transforma en sangre venosa. Toda la sangre venosa es drenada a vénulas que paulatinamente al unirse dan origen a venas de pequeño calibre, que al unirse dan origen a venas de mediano calibre, y finalmente la sangre venosa drena, bien sea a la vena cava inferior o a la superior. Y de esta manera, finalmente drena a la aurícula derecha. Este circuito explicado se conoce como circulación mayor. En resumen, tenemos que en la circulación mayor, el recorrido de la sangre comienza en el ventrículo izquierdo del corazón. Esa sangre está cargada de oxígeno y esta sangre arterial se extiende por la arteria aorta y sus ramas arteriales hasta el sistema capilar, donde se oxigenan los tejidos, la sangre se carga de dióxido de carbono y esta sangre es drenada hacia las venas. Estas venas contienen sangre pobre en oxígeno. Las venas finalmente desembocan en una de las dos venas cava, bien sea la superior e inferior. Y la vena cava superior o la inferior drenan la sangre en la aurícula derecha del corazón. Este modelo esquemático representa un modelo funcional del aparato cardiovascular. En el mismo, por razones didácticas, se ha separado la parte derecha de la parte izquierda del corazón. Ubique en la imagen la aurícula derecha. Allí llega toda la sangre venosa del organismo, la cual es transportada bien sea por la vena cava superior o la inferior. En la imagen solo está dibujada una sola vena cava, pero en realidad sabemos que son dos. La sangre pasa de la aurícula derecha al ventrículo derecho y este la bombea a los pulmones a través de la arteria pulmonar, que se bifurca en dos ramas, una a cada pulmón. A nivel alveolar, el oxígeno difunde de los alveolos a la sangre de los capilares alveolares y el dióxido de carbono de la sangre a los alveolos. Así, la sangre se oxigena y se transforma en sangre arterial y se dirige a través de las 4 venas pulmonares a la aurícula izquierda. En la imagen se observan solo 2 venas pulmonares, pero debemos saber que son 4. De la aurícula izquierda, la sangre pasa al ventrículo izquierdo y de allí la sangre es bombeada hacia la arteria aorta. La arteria aorta se ramifica y da origen a muchas arterias, también elásticas. En la imagen, las líneas punteadas representan la dilatación de las arterias
cuando la sangre es bombeada durante la sístole ventricular. Luego, durante la diástole, la retracción elástica hace que el diámetro de las arterias retorne a su posición original, y así la sangre circula tanto durante la sístole como durante la diástole. Las arterias se van ramificando paulatinamente y dan origen a las arteriolas. En el esquema, los tornillos ajustables que aparecen en las arteriolas representan a la musculatura lisa de dichas arteriolas. Cuando dicha musculatura se contrae, esto origina vasoconstricción, y esto se asocia a un aumento de la resistencia periférica e incremento en la presión arterial. Pero esto será estudiado en el capítulo correspondiente a presión arterial. Por el contrario, una relajación de los tornillos ajustables, es decir, una relajación de la musculatura lisa de las arteriolas, genera vasodilatación, y esto se asocia con disminución de la presión arterial. Posteriormente estudiaremos los factores que inducen vasoconstricción y vasodilatación de las arteriolas, y cómo influye esto en la presión arterial. La sangre pasa a los capilares, donde ocurre el intercambio de gases y nutrientes entre la sangre y los tejidos. La sangre se enriquece en dióxido de carbono y se empobrece en oxígeno, y de esta manera se transforma en sangre venosa. La sangre venosa es drenada hacia las vénulas, las cuales se unen y forman venas de pequeño calibre. Estas se unen y forman venas de mediano calibre, y así sucesivamente, hasta que finalmente toda la sangre venosa drena, bien sea en la vena cava inferior o la superior. Y estas venas entonces llevan toda la sangre venosa a la aurícula derecha y se repite el ciclo. El estudio de los aspectos anatómicos e histológicos básicos del aparato cardiovascular incluyen al corazón y a los vasos sanguíneos, entre ellos las arterias, arteriolas, capilares, vénulas y venas. Estudiamos primero al corazón, sus características anatómicas e histológicas básicas. El corazón se forma durante la vida embrionaria. Comienza a latir a partir de la 6ª semana de gestación y lo sigue haciendo hasta el momento de la muerte. Para que el corazón pueda latir, es necesario que sea un órgano excitable y que genere su propia actividad eléctrica, aunque ésta se ve modificada por diversos factores, tanto hormonales como nerviosos, como será estudiado posteriormente. El corazón está situado en el tórax, por detrás del esternón y delante del esófago, la aorta y la columna vertebral. A ambos lados de él están los pulmones. El corazón descansa sobre el diafragma, que es el músculo que separa las cavidades torácica y la abdominal. Se encuentra dentro de una bolsa denominada pericardio. La bolsa pericárdica tiene 2 hojas, una interna sobre la superficie cardíaca y otra externa que está fijada a los grandes vasos que salen del corazón. Entre ambas hojas existe una escasa cantidad de líquido para evitar su roce cuando late. La superficie más externa del pericardio está fijada a las estructuras próximas mediante ligamentos. Así, está unido por estos al diafragma, la columna vertebral y la pleura de ambos pulmones. El corazón tiene forma de cono invertido, con la punta dirigida hacia la izquierda. En la base se encuentran los vasos sanguíneos que llevan sangre al corazón y que también
la saca del mismo. Los vasos encargados de llevar la sangre al corazón son las venas cava superior e inferior y las venas pulmonares. Los vasos que se ocupan de sacarla son la arteria pulmonar y la arteria aorta. Las venas cavas que recogen la sangre venosa de todo el cuerpo desembocan en la aurícula derecha, y las venas pulmonares que llevan la sangre oxigenada desde los pulmones terminan en la aurícula izquierda. Hablemos ahora de la parte derecha del corazón. Consta de una aurícula en la parte superior y un ventrículo en la inferior. A la aurícula derecha llega la sangre venosa no oxigenada de todo el cuerpo a través de las venas cavas que desembocan en ella. Ambas se encuentran en la parte posterior, próximas al tabique. La superior en la zona más alta y la inferior en la baja. Las aurículas se comunican con el ventrículo derecho a través de una válvula, la tricúspide. Esta válvula permite el paso de sangre de la aurícula al ventrículo, pero no en sentido contrario. Cuando el corazón se contrae en la sístole, la sangre sale del corazón a través de la válvula pulmonar. Pasa a la arteria pulmonar y esta la lleva a los pulmones para que se oxigene. El ventrículo derecho tiene forma triangular y su superficie muestra músculos denominados papilares que sobresalen de ella y sirven de anclaje para la válvula tricúspide. Hablemos ahora de la parte izquierda del corazón. Allí se encuentra la aurícula izquierda, en la que desembocan 4 venas pulmonares, responsables de llevar la sangre oxigenada desde los pulmones hasta el corazón. La aurícula se comunica con el ventrículo a través de una válvula, la mitral, que permite el paso de la sangre desde la primera hasta el segundo, pero no en sentido contrario. Cuando se produce la sístole, la sangre pasa del ventrículo a la arteria aorta a través de la válvula aórtica y es distribuida por todo el organismo. El ventrículo izquierdo es más largo y estrecho que el derecho, de tal forma que la punta del corazón está formada por ese ventrículo. Se observan 2 grupos musculares papilares bien definidos, anterior y posterior, que sirven de anclaje a la válvula mitral. En la superficie cardíaca se halla la grasa por la que avanzan las arterias que irrigan a la pared muscular del propio corazón y las venas que drenan dicha sangre, es decir, las arterias coronarias que llevan sangre al músculo cardíaco o miocardio y las venas coronarias que drenan la sangre venosa del miocardio. El peso del corazón varía según la edad, el tamaño y el propio peso de la persona. Así se considera que el corazón pesa el 0,45% del peso corporal en el hombre y el 0,40% del peso corporal en la mujer. Estos son datos aproximados. De tal modo que en un adulto de estatura media, el peso del corazón oscila entre 250 a 350 gramos en los hombres y entre 200 a 300 gramos en las mujeres. Cuando se trata de deportistas profesionales, habitualmente el corazón muestra un aumento fisiológico o natural de su peso. Como ya hemos dicho, la parte interna del corazón está constituida por 4 cavidades, 2 en el lado derecho y 2 en el izquierdo. De ahí que sea común hablar de la parte derecha del corazón y la parte izquierda del corazón.
Las cavidades situadas en la parte superior se denominan aurículas y las dispuestas en la parte inferior se denominan ventrículos. En condiciones normales, las cavidades derechas no se comunican con las izquierdas, pues se hallan divididas por un tabique muscular, denominado tabique interauricular, que separa ambas aurículas. El tabique que distancia ambos ventrículos se llama interventricular. En el tabique interauricular se observa una zona delgada sin músculo, que es la fosa oval, que está formada por un orificio tapado con una lámina de tejido membranoso, a modo de telón, en el lado de la aurícula izquierda. En el feto no está cerrado y la sangre puede pasar de una aurícula a otra. Normalmente, después del nacimiento, el tabique se pega y cierra la comunicación. Hablemos a continuación de los aspectos histológicos del músculo cardíaco. Existen muchas semejanzas y también diferencias entre el músculo estriado cardíaco y el músculo estriado esquelético. Veamos algunas características del músculo estriado esquelético y luego hablemos de las características histológicas del músculo cardíaco. Las fibras musculares estriadas esqueléticas se organizan usualmente en paquetes celulares, unidos por un sistema de amarre o tejido conjuntivo, que permite al conjunto de células funcionar como unidad contráctil. La irrigación e inervación del tejido ocurre por la ramificación de vasos y nervios que ingresan por el tejido conjuntivo que rodea al músculo y llegan hasta las fibras musculares. Cada célula muscular se encuentra rodeada por una lámina basal y externamente por una fina red de fibras colágenas y reticulares a las que se asocian vasos y terminaciones nerviosas. Las fibras musculares presentan un citoplasma estriado transversalmente cuando es observado al microscopio de luz. Estas estrías se corresponden a la ordenada organización de los miofilamentos de actina y miosina en el sarcoplasma, que forman unidades contráctiles llamadas sarcómeros, que de forma consecutiva se distribuyen formando parte de estructuras alargadas llamadas miofibrillas. En esta variedad tisular, las células musculares son alargadas y tienen una forma regular cilíndrica, cuyo diámetro va de las 10 a las 100 micras aproximadamente, y su longitud puede alcanzar hasta los 30 centímetros. Cada célula muscular estriada esquelética posee varios núcleos de ubicación periférica en el sarcoplasma de la fibra muscular. Su citoplasma estriado presenta numerosas miofibrillas, como ya dijimos, orientadas paralelas al eje mayor de la célula y en dirección del movimiento en el que participan. Las miofibrillas están formadas por paquetes de miofilamentos de actina y miosina ordenados repetitivamente, generando un patrón de bandas oscuras y claras que se alternan a todo su largo. En el caso del músculo estriado esquelético, cada célula muscular individualmente debe ser estimulada por una rama axónica de una motoneurona, cuyo cuerpo celular se encuentra en el sistema nervioso central, pero los axones salen del mismo dentro de un nervio motor. Para que pueda ocurrir la contracción de las células musculares esqueléticas, cada célula debe ser estimulada por las fibras axónicas de las neuronas motoras. Esto
establece una gran diferencia con el músculo cardíaco, como explicaremos más adelante, ya que el corazón tiene su propio sistema generador de potenciales de acción, y cuando este sistema generador origina corrientes eléctricas, estas se transmiten entre las diferentes células musculares cardíacas, ya que el músculo cardíaco actúa como un sinsitio, pero esto lo explicaremos más adelante. A diferencia del músculo esquelético, el cardíaco está formado por unidades celulares de aproximadamente 80 micrómetros de longitud y 15 micrómetros de diámetro. Estos miocitos cardíacos están unidos por sus extremos mediante especializaciones de uniones llamadas discos intercalares. Aunque las bandas que se forman de esta manera son predominantemente paralelas, los miocitos individuales se ramifican y forman conexiones oblicuas con las bandas vecinas, formándose una compleja organización tridimensional, muy diferente del orden paralelo de la fibra cilíndrica del músculo esquelético. El corazón humano late a un ritmo de 60 a 100 veces por minuto durante toda su vida. Su contracción es de tipo miógeno, es decir, no depende de la estimulación nerviosa. Todos los miocitos cardíacos son capaces de presentar la despolarización y repolarización rítmica de su membrana. Sin embargo, un grupo de miocitos de la aurícula constituye el marcapaso que genera el ritmo eléctrico, que a su vez se propaga por todo el miocardio a través de las uniones de los discos intercalares que existen entre los miocitos. Por tanto, aunque está constituido por unidades celulares independientes, el músculo cardíaco se comporta como si fuera un sinsitio. Aún así, el corazón recibe inervación tanto del sistema nervioso simpático y del parasimpático, y la estimulación tanto del simpático como el parasimpático puede modificar la actividad eléctrica del corazón y también la frecuencia cardíaca. Sin embargo, el corazón es capaz de generar sus propias corrientes eléctricas. Hablemos de los discos intercalares. Una de las características especiales del músculo cardíaco es la presencia de discos intercalares. Estos aparecen en el punto de unión entre dos células adyacentes y en forma frecuente se disponen irregularmente formando imágenes en escalera. Los discos intercalares están constituidos por interdigitaciones de dos células musculares adyacentes, las cuales están estabilizadas por complejos de unión donde hay desmosomas, células occludens y células adherens, y además presentan abundantes uniones tipo nexos que forman puentes de baja resistencia a la transmisión del impulso eléctrico, facilitando la propagación de la contracción muscular entre una célula y otra. Es decir, los discos intercalares son puntos de transmisión eléctrica, pero además actúan transmitiendo la tensión de las miofibrillas a lo largo del eje de las fibras musculares. En esta imagen podemos observar las características histológicas de las células musculares cardíacas. Al igual que las células esqueléticas, presentan miofibrillas, que son unidades cilíndricas formadas por la unión organizada de los miofilamentos, tanto de actina como de miocina. Las miofibrillas están rodeadas por el retículo sarcoplasmático, el cual presenta algunas diferencias con el músculo esquelético, ya que no es tan desarrollado como el caso del retículo sarcoplasmático de las células esqueléticas. También presenta un sistema de túbulos T, y el sistema de túbulos T de las células cardíacas
es de mayor diámetro que el de las células esqueléticas. En esta imagen también podemos observar los discos intercalares ya descritos y podemos apreciar las zonas de unión tanto mecánica como eléctrica entre las células musculares cardíacas. Esto es una gran diferencia con el músculo esquelético, ya que en el caso del músculo esquelético, las fibras musculares esqueléticas son eléctricamente independientes una de otras. En el caso del músculo cardíaco, la actividad eléctrica se propaga entre las células cardíacas, y esto es lo que permite que actúen como un sinsitio. La actividad eléctrica del corazón se origina en el nódulo sinusal, el cual es el marcapaso natural del corazón. Está ubicado en la aurícula derecha y es allí donde se origina más rápidamente la actividad eléctrica, la cual se transmite a través de todo el miocardio, ya que el mismo actúa como un sinsitio. Las despolarizaciones de las células autorrítmicas se propagan rápidamente a las células contráctiles adyacentes a través de las uniones en hendidura. La actividad eléctrica del corazón será estudiada con mayor detalle en otro capítulo correspondiente para tratar estos aspectos con mayor detalle. Una vez hecha la revisión básica de los aspectos histológicos más relevantes del corazón, hablemos a continuación de los vasos sanguíneos y veamos las principales características histológicas básicas de las arterias, arteriolas, capilares, vénulas y venas. Los vasos sanguíneos internamente están recubiertos por un epitelio plano simple denominado endotelio. En el caso de los capilares sanguíneos, básicamente toda su estructura está formada por el endotelio. Los vasos sanguíneos grandes, como arterias y venas, tienen endotelio internamente, y este está rodeado por un tejido conjuntivo denominado subendotelio. Luego continúa una capa media de músculo liso y finalmente todo recubierto por una capa serosa que es la adventicia. En el siguiente cuadro se resumen algunas características básicas de la estructura de los diferentes vasos sanguíneos. Allí podemos ver el diámetro medio de la luz del vaso sanguíneo, también el grosor de la pared y la proporción de endotelio, tejido elástico, músculo liso y tejido fibroso que presentan los vasos sanguíneos. Observe, por ejemplo, que la pared de las arterias es mucho más gruesa que la pared de las venas. Sin embargo, la luz de las venas es mucho más amplio que la luz de las arterias. Observe el caso de las arteriolas. La mayor parte de la pared de las arteriolas estaba formado básicamente por musculatura lisa, y esto internamente está tapizado por el endotelio. Esto es muy importante, ya que las arteriolas son vasos de resistencia que, debido a la gran cantidad de musculatura lisa, pueden modificar el diámetro de la luz. Cuando hay contracción de la musculatura lisa, entonces hay vasoconstricción y esto reduce el diámetro de la luz de la arteriola, y esto incrementa la resistencia periférica, y esto se asocia, como ya dijimos anteriormente, con un aumento en la presión arterial.
Por otro lado, cuando hay una relajación de la musculatura lisa, esto se asocia a vasodilatación y reducción de la presión arterial. En el caso de los capilares, básicamente la pared del mismo está formado por endotelio. Algunas características histológicas especiales de los vasos sanguíneos serán estudiados con mayor detalle en otros capítulos correspondientes a la fisiología del sistema cardiovascular. De esta manera, y de forma muy resumida, hemos estudiado los aspectos anatómicos, histológicos y funcionales básicos del aparato cardiovascular. En la próxima entrega hablaremos de la actividad eléctrica del corazón. Esperando que la presente clase haya sido de su total provecho, la Cátedra de Fisiología y Fisiopatología de la Escuela de Bioanálisis sede Aragua, Maracay, Universidad de Carabobo, República de Venezuela, se despide hasta una futura entrega.